las internas son siempre importantes, ¿no? Ese cuchicheo que tenemos, ya estamos pinchados, Roberto nos pinchó. Sí, estamos hablando de la botella ergonómica, o sea, ¿me puedes dar 2 botellas económicas de la cascada? Claro, sí. O el día de che, tengo un sobrino que habla como reggaetonero, ¿puede ir a tu curso? Pues eso debe ser tu propaganda. Tu hijo te habla como reggaetonero, mandaba a que Gonzalo le explique cómo hablar. Y tu hijo te habla como Luis Arce de Catacora, manda a tu hijo un curso para que le enseñe a hablar, ¿no? Sí. Tu hijo habla como Evo Morales, manda a tu hijo con Gonzalo Rivera para que le enseñe a hablar. ¡Viva la revolución! Volvamos al tema. Tenemos Tenemos 15 minutos para poder hablar. Entonces quiero aprovechar el tema y la pregunta que les he hecho. Si tiene tanto poder el Tribunal Constitucional, ¿podría decirle chao Luis, chao Lucho? Claro. Sí, claro, yo lo voy a contestar después. Yo empiezo. Sí, por favor. O sea, le preguntaba, si tiene tanto poder, Fíjate lo inteligente que es la pregunta de Gonzalo y cómo se acabó la idea. ¿cómo se maneja, si tienes el manejo del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, lo tienes todo, Claro. manejas todo? ¿O qué te falta? Ahora vamos a O sea, a una explicación. En ciertos formalismos te puedo creer, pero no. A ver, de lo que está comentando el Diego es en realidad una forma muy ilustrada y popular, o sea, ilustrada y popular al mismo tiempo, de contarnos qué es lo que pasó la semana pasada, ¿no? Con la ley 075, la ley de amnistía, con la ley de crédito, etcétera, etcétera. Este poder legislativo que se revela y recupera su autonomía. Una autonomía vedada por el Tribunal Constitucional porque le amputa 2 de sus 3 patas, ¿no? Porque la tercera es aprobar el presupuesto. Claro. Faltaría más que Pero además es legislar eso, ¿no? Claro, no, dentro de lo que es el tema de la legislación. ¿Qué le pasa al Poder Judicial y qué le pasa en realidad al Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional parte... Pero estamos de acuerdo, es que quedemos bien para dar el mensaje, estamos de acuerdo que hay un suprapoder entonces, un poder omnímodo. Hay un suprapoder que a esto se está estudiando y empezó este estudio en 2013 con un investigador llamado David Landau. Y su tema se llamaba constitucionalismo abusivo. En constitucionalismo abusivo él analizaba 2 tipos de altos tribunales o altas cortes. Las colombianas con Uribe y obviamente las venezolanas con Chávez. En esos 2 casos se le ha encontrado que hay 2 mecanismos. O rellenas las altas cortes con gente adicta a vos, a tu poder, caso de lo de Chávez, o tratas de limitar el poder de los jueces, que es lo que intentó hacer Uribe con los colombianos. Colombia. De todas formas, lo que ocurre ahí es que se presentan mecanismos de uso constitucional, los amparos, las declaraciones del Tribunal Constitucional, las sentencias del Tribunal Constitucional, para debilitar el orden democrático. Y ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta tardíamente de que tal vez el diseño del Tribunal Constitucional boliviano de los pactos del 95 hacia adelante no corresponde con nuestra realidad. En realidad, y esto es lo que yo creo, no necesitamos un Tribunal Constitucional. La Corte Suprema de Justicia podría tranquilamente asumir el poder de hacer control de convencionalidad de la Constitución, de las leyes que emanan del Poder Legislativo. Pero ¿qué tenemos? Desde el 2013 o 2014 en adelante, tenemos un monstruo con un superpoder que nosotros le hemos entregado y que lo estamos utilizando mal. ¿A qué se debe ese superpoder? Ahí, este año, Nicolás Tomasini, que es un investigador también, ha sacado un texto hermosísimo que se llama El autoempoderamiento judicial y las enmiendas constitucionales inconstitucionales. Si tú tienes que describir académicamente qué ha hecho el Tribunal Constitucional desde el año pasado hasta ahora, es eso. Se ha inventado enmiendas a la Constitución inconstitucionales. ¿Y para qué? Porque es la gran pregunta. ¿Por qué lo hacen? Porque son cuidadosos custodios de nuestra Constitución Política del Estado aprobada en la Constituyente del 2009 y en referéndum en 2010. No, porque ellos lo que están haciendo están comportando estratégicamente, porque los jueces negocian. ¿Se están desayunando esto, amigos? Vuélvanse adultos en la democracia. Los jueces siempre negocian. Solo que hay un problema. Los jueces del Constitucional la semana pasada han negociado mal. Han jugado mal. ¿Por qué? Porque no debían haber aceptado esta solicitud de Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Un tipo oscurísimo, ¿no? Absolutamente. Además tiene unas causas penales terroríficas que tienen que ver mucho con lo que es abuso sexual de menores, además. O sea, no es un tema, entre paréntesis, menor. Es algo complicado. Él y Guaitari
son dos personas que se puede decir en este momento tienen prontuario delincuencial. Uno es el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Es el que ha convocado a su familia, y el otro es el presidente de la Comisión de Constitución. El momento en que acepta, porque ¿qué es lo que solicita a Jáuregui, ¿no? Le dice al Tribunal Constitucional, dime tú, que además no tiene ninguna cosa que hacer ahí, ¿no? Dime tú, si la convocatoria de Andrónico Rodríguez, presidente del Congreso, ¿no? Porque es además Senado, la convocatoria para el Senado y diputados. Si lo que ha convocado él las 24 horas antes de la formalidad necesaria para que se lleve adelante una sesión, es legal. Y ahí viene el problema. Los del Tribunal Constitucional, emborrachados de su autoempoderamiento, dicen, claro que sí, ven, no tiene nada que hacer el Poder Judicial, y menos el Tribunal Constitucional, para decidir si algo que es procedimental interno del Poder Legislativo es legal o no. Primer error. Segundo error, los 3 magistrados que aceptan eso, ¿no?, cometen un terrible delito, porque además de recibir, solamente están recibiendo la solicitud de Jáuregui. Inmediatamente emiten una medida cautelar, y es declarar nula o declarar nulos cualquiera de los actos surgidos en esa sesión. Ahí te digo donde han negociado mal, porque se supone que ellos estaban empezando que iban a aumentar sus poderes autoprorrogados. Lo que ha quedado claro más o menos es que quedan ellos básicamente en una dinámica de autodestrucción. Lo que ha hecho el Constitucional de la mano de Lima y de Arce la semana pasada ha sido autodestruirse. Hoy día, yo te he puesto, si empiezas a hacer una encuesta simbólica electrónica y preguntas si los magistrados del Tribunal Constitucional tienen en este momento valor jurídico y legal para cualquier tipo de determinación, 90% de la población, porque siempre hay un 10% de... Pero ahí quiero entrar yo. Que te van a decir, no, ahí me parece... cesaron sus funciones, ya no tienen ningún valor. Es más, todos aquellos que vemos el orden jurídico y además que nos interesa preservar el orden jurídico constitucional de este país, aunque no nos guste la Constitución, creemos que esos magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional ya dejaron de tener vigencia en este país la segunda semana de enero. Permíteme ahí, porque es complemento a lo que está diciendo y me parece fundamental. ¿Compartes? Por supuesto que sí. Ajá. Por supuesto que sí. Se han creado una suerte de poder omnímodo, ¿no? El Tribunal Constitucional, como decimos, con el presidente. El presidente hace un trato con ellos. Señores, los prorrogo, porque son prorrogados, son ilegales, son truchos. Absolutamente. Pero tienen un poder salvaje. Ya no. Pero ¿cuál es la cosa? Señores, yo los prorrogo a ustedes. En otras palabras, reciben sueldo 3 años y van a ganar un montón de causas con plata por debajo. O sea, les garantizo que estos 3 años van a tener mucha plata. Pero ustedes me liquidan al Poder Judicial, me liquidan al Poder Legislativo y me liquidan al Poder Electoral y hacemos lo que me da la gana. Este es el acuerdo que tenemos. Por un lado, eso es lo que realmente estamos viendo. Es un pacto de... No ellos que se burlaban de la democracia pactada de los años previos. Era una democracia pactada pública, mediática. Esta es una democracia pactada. No, es autoritarismo pactado. Donde el señor Arce, y ahí tienes tú la razón, que lo decías muy bien, Gonzalo, es casi un rehén de ese poder judicial llamado Tribunal Constitucional. Es un rehén de ese Tribunal Constitucional. Ellos tienen el poder. Si ahorita, digamos, qué sé yo, deciden, ¿no es cierto? Así, dicen, puta, no, la gente nos está odiando, renunciaremos. Si renuncian en bloque y se hacen las elecciones judiciales, Arce ha perdido. Arce ha perdido. ¿No? Ese estiramiento del poder que está logrando es porque tiene al Tribunal Constitucional. Este es el magno poder. Y frente a ellos tenemos otro pacto. Es el pacto de la sorpresa. Es el pacto entre Carlos Mesa y Evo Morales para llevar adelante las elecciones. Que a alguna gente le puede molestar. ¿Cómo ha hecho el señor Mesa un pacto con Evo Morales? Bueno, a mí me parece correcto. Porque no es un pacto con Evo Morales. Bueno, sí lo es. Pero es un pacto en favor de ¿qué? De tener las leyes 073 y 075 para llevar adelante las elecciones judiciales aprobada. Que una cosita. Entonces estamos jugando en esos dos pactos en este momento. No es un pacto de la semana pasada, es un pacto de inicio de este año, de inicio de la legislatura, para darle viabilidad a la presidencia de Andrónico Rodríguez en el Senado. Es parte del proceso de este pacto. Es más grande en realidad. Es que parte ahí. Claro. Parte ahí. Pero es muy buena análisis. Porque eso es muy interesante. Porque la Comunidad Ciudadana no ha cambiado ni una coma de ese pacto de inicio de legislatura. Es más, se ha mantenido firme en eso. Esa es la agenda con el tema de... La agenda es elecciones judiciales, porque hay que sustituir a estos canallas, ¿no es cierto? Y lo segundo es que tiene que recuperar el Congreso, es decir, el poder político representativo
legislativo su verdadero poder, su verdadero Pero tengo funcionalidad. preguntas cortas. Ya. En otras palabras, y estamos de acuerdo que tenemos en este momento un poder ejecutivo, en otras palabras, una presidencia con un Luis Arce, casado al Tribunal Constitucional. Totalmente. Y gobernado. Primera cosa. Estamos de acuerdo, segunda pregunta, que del otro lado, por primera vez, y es un síntoma hermoso de la democracia, se alían sin aliarse, sin darse la mano, sin juntarse, pero se alían un Carlos Mesa con un Evo Morales para sacar una ley a favor de todos los bolivianos. ¿No es eso positivo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa es la política, pues. Bueno, exacto. Para. Segundo punto. No, es que lo estás pero un diciendo tercer como- punto lo termino. Es que Gonzalo está diciendo como esa es la política como algo peyorativo. No, es algo de ingeniería de representación. Porque además la 075, Mejor todavía. sí, la 075 no sale por mayoría absoluta, Gonzalo. Sale por 2/3. Claro. Que es básicamente la calificación en la que tú dices cuasi unanimidad. Caramba, Ahora, ¿no? guste ¿No? o no guste, son esos pactos que Buen se tienen punto. que hacer. Sí, pero es que tú tienes una forma de decir pacto muy despectiva. Son Sí. acuerdos, son consensos. Y son consensos. Y no son pro país. consensos como el que tienes contigo. Vamos a Burger, sí, vamos a Burger. Y se van besando en el auto y felices porque son padre e hijo. No, pues, son pactos a pesar de. Es decir, no te A pesar cae de, bien, a pesar de. pero son Exactamente, pactos. son Es así, pactos. así. Guste o no Ahora, guste. Claro. Parte de la pregunta de yo quería responder. Por eso es bueno el matiz que hace el Ierco. ¿Cómo puede estar casado? Yo quería dar un tercer punto. Se prepara un ratito. Perdón, me callo. El constitucional, autoprorrogado, ilegal e ilegítimo en este momento, se ha suicidado. Sí. Por lo tanto, en este momento tienes una presidencia, ¿no es cierto?, un gabinete presidencial casado con alguien que se ha suicidado. Son viudos ahorita del constitucional. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado la semana pasada es que al recuperar su independencia, su autonomía al poder legislativo, automáticamente le ha dicho al Tribunal Constitucional, tú ya no existes. Claro. Tú ya no existes. Exacto. Pero hace un momento, hace un verano de 2 días. No, pará. Porque Porque van a ya el insistir. Tribunal Constitucional. Claro, ahorita es la pelea. Claro, van a insistir. Pero Van a esa es la decir, pelea de la democracia, estamos no hay más. vivos. Mira, y claro, y ahí tienes agentes políticos, es lo que Evo Morales le encantó decir, infiltrados, ¿no es cierto? Infiltrados en el legislativo, del Poder Ejecutivo y del Constitucional, Jauregui, Guaitari y todos los arcistas, incluso Jerez Mercado, ¿no es cierto? Para decir, no, Choquehuanca, que además en la vulneración más grande de lo que son sus responsabilidades, se pone a averiguar, a preguntarle al suicidado, ¿no es cierto?, si es que es vigente lo que ha hecho Andrónico Rodríguez. Mediocridad absoluta y pura. ¿Se ha suicidado el Tribunal Constitucional la semana pasada? Claro que sí. Ya no importa si renuncian o no, igual. Un nuevo mandato, ya sea de jueces o de gobierno, los va a enjuiciar. Porque han estado cobrando plata del Estado cuando no deberían haber cobrado plata del Estado. Claro. Pero Ya más han que tomado decisiones suicidado, cuando no podían. aquí hay un punto, más que suicidado, es error del gobierno, del Poder Ejecutivo, que viajaron, se fueron de viaje y lo dejaron andrónico. Con eso han dejado en vilo al Tribunal Constitucional. Lo han deschapado, para decirlo, digamos, en palabras. Lo han dejado solito al tribunal, ¿no es cierto? Al maleantín, que está en la esquina para hacer todos los tratos y todas las cochinadas. No, yo soy el que vende, yo sobrecito, aquí tengo 2 kilos de droga, ¿no? Ese es el Tribunal Constitucional. Lo han dejado solito, lo han deschapado los propios del gobierno. Es un error político enorme, Claro. porque ahora sabemos que ese tribunal es su mejor aliado. Ese Mira. tribunal que ahora está sacando autos constitucionales para prohibir la elección judicial, Sí. ya está completamente más deslegitimado de lo que estaba. Claro. Porque sabíamos todos que eran unos truchos. La figura del maleantín en la esquina, ¿no es cierto?, con sus trámites dispuesto a Sí, vendértelo. así tapando además, ¿no? Claro, viaja el presidente y el maleantín dice, ahora soy yo el capo, ahora yo gobierno, precisamente porque pensaban que era una alianza, ¿no es cierto? Que el cogobierno era Tribunal Constitucional Luis Arce Catacora. Entonces el maleantín se cree jefe de la mafia y se deschapa, como tú dices, y se dan cuenta que no, se suicidaron. Porque que todo el poder legislativo, ¿no es cierto?, 3 fuerzas políticas le digan, tú ya no existes, te acabas de matar con esto, ya no va a haber cómo este maleantín vuelve a la esquina a tratar de hacer Pero fíjate algo lo que acabas de con decir. esos Y con documentos. eso concluyo. Eso es derrota de Luis Arce anticipada. Absolutamente. Y si a eso le sumas que el señor está sin gas, está sin dólares, la crisis económica, es más largo de hablar esto, está a la puerta de la esquina. Se sumaron lo político y lo económico. Quiero volver a lo que tú decías, Diego, cuando dices la crisis económica y lo político se han juntado y eso significa una caída de un gobierno. Sí, En este momento el gobierno está en esas circunstancias. claro que sí. Sin embargo, tiene el manejo del poder como tal. Y Yerko decía la anterior semana, no se debe salir a la calle. Pero, momentito. Si del 1 al 10 le ponemos eso, ahorita estamos en 8,5. Estamos cerca. Estábamos cerca. Y estamos cerca todavía. Estamos re cerca. Y cuando Yerko decía... Puede ser que en 2 meses ya no haya dólares. ¿Qué hacemos?
Por eso vuelvo a la pregunta. Cuando Yerko decía, no salgan a las calles, no pasa nada, es la única defensa que tiene la gente de salir a la calle para poder defenderse ante este tipo de hechos. Si el gobierno está manejando todo el poder y está desesperado, va a hacer cualquier cosa para quedarse. ¿Por qué se está equipando tanto a la policía? Bueno, ¿Por qué se equipa para matar a la gente, para enfrentar a esta gente y llegar al poder, cueste lo que cueste mantenerse en el poder? Porque su costo de salida ahorita es muy alto. Su costo de salida de Luis Arce Catacora es más alto que el de Evo Morales del 2019. Vale, o sea, le cuesta menos a Arce Catacora, o sea, $4 millones le cuesta a Arce Catacora comprar vehículos blindados para hacernos mierda cuando salgamos a las calles, porque eso va a pasar. Por eso no me gusta lanzar a la gente a la calle antes de los pactos políticos, Gonzalo, ¿no? Porque nos van a destrozar, nos van a encarcelar, nos van a torturar, nos van a cubanizar en ese sentido. Pero así nos van a hacer como en Nicaragua, no necesariamente. Porque tú acabas de decirlo y vale la pena que lo rescatemos. Es porque pactos políticos se pueden dar aún entre fuerzas totalmente antagónicas. Así es. Pero en tanto en cuanto existe una responsabilidad por el Bolivia. país, ¿no? Es fácil dárselo. A ver, el pacto que Pero se dio déjame entre decir eso, ABN y MNR no me quiero quedar, en el 85 Sí. era entre fuerzas antagónicas. Antagónicas, se con detestaban. fuerza. Y además tampoco decir, uno tenía 40% Y más del del electorado, el 89. otro 50%. Y más del Mentira, 89. eran veintitantos, ¿no es cierto? Más del 89 entre el MIR y la ADN. Bolivia es un país en que Pero déjame decir esto, antagónicas que lo has dicho, y tengo que decirlo. Hemos culpado constantemente a Hernán Siles Suazo de haber sido el causante de traer al neoliberalismo a las puertas de Bolivia. Pero el señor Hernán Siles Suazo, uno, nos trajo la democracia. Dos, permitió que las elecciones se anticipen, porque él sabe que su gobierno recortó su estaba cayendo. mandato, un mandato popular, además, Exacto. histórico. O sea, el señor No podía más tampoco, ¿no? Estaba es un campeón. Para mí en la historia, con todos sus errores, es un campeón. más Este grande. señor está llevando a Bolivia a un peor caos, no lo admite, ha sido ministro y presidente durante 17 años, él es el creador de todo esto, y no lo admite. Y además, ya no estamos en un régimen democrático como Siles, no sé si se quiere comparar. Me parece mala la comparación, porque Siles nos trajo democracia. Este señor nos está trayendo autoritarismo, nos está trayendo exactamente lo contrario. Autoritarismo más chambonería. ¿Cuál es la combinación? Autoritarismo más chambonería igual Luis Arce. Sí. 17 Mercado años. que castiga ideología. Claro, exactamente. No, pero además, autoritarismo más chamonería, más silencio, más negativa. No. No quiere reconocer sus errores. No, pero él dice, es que es una conspiración. Ahora los pesimistas, Eso más, los eso más, bolivianos porque que sí están conspirando en contra Fíjate, mía. Gonzalo, eso. ¿No? Fíjate que estamos ante la peor persona, seguramente, en la historia democrática de los últimos 42 50 años. Pero claro, te das cuenta, el economista que se cree el modelo. Tú ves su libro de 700 páginas. Yo resumo su modelo en una frase. Tu modelo es una mierda. Esa es la frase. Perdón que diga una mala palabra. Aquí no me queda otra. No queda otra, Gonzalo. Admití. 700 páginas se resumen en 2 líneas. Tu modelo está mal, papá. Tú no has quebrado el 2014 con los precios que va. Tú has quebrado el 2006, como lo he dicho antes yo. Porque has implantado un modelo de regalos para todos. Ese es el modelo con que ha los creado. recursos de futuro de todos, además. Porque es muy interesante. Ese es el gran problema del MAS en este país. No es un tema de pigmento, o de dónde vienen, o de dónde están, o cómo hablan. Con el perdón de, si hablan como reggaetoneros, son chaparines, pero no tienen que ir a tu curso. No. El problema del MAS es que lo que entienden de la política son 2 cosas. Es violencia y ortodoxia. ¿Por qué ortodoxia? Porque desde el 2010 se les vienen diciendo, incluso fuerzas internas, reinvertamos en los hidrocarburos, porque lo que estamos ahorita sacando de la tierra, de las entrañas de la tierra, se va a acabar. ¡No! Vamos a seguir tirando la plata, ¿verdad, Luchito? Que puedo construir 24,000 canchas de pasto. Un dato ahí, por favor, un dato rápido claro ahí, sí, un dato rápido ahí, por favor. En el periodo neoliberal tan odiado, yo también tengo mis críticas enormes a ese periodo, 49-51 eran los datos. 49% explorabas y 51% explotabas. Pero había casi la mitad era para exploración de platita, para nuevos pozos petrolíferos. ¿Cuánto creen que es con Evo Morales? No es había. 81-19. Es decir, mientras los otros explotaban 20, 25 pozos por mes, por año, estos tipos le tiran 2 o 3. Se han dedicado a chuparse lo que otros han hecho en años previos. Sí. Se han dedicado a chuparse eso, ¿no? Y no exploran nada. Segundo Solo elemento, explotan. segundo no elemento exploran. de esa ortodoxia, ¿no? Quien tiene la plata tiene el poder. Durante la época neoliberal, el modelo de entrega de
proyectos del Estado a empresas privadas o a transnacionales era con licitaciones. 76% de los proyectos estatales Ahora son Invitaciones. eran con licitaciones. Claro. Esos sistemas de oposición, exámenes, Eso he hecho un análisis. averiguación. Escrito. Entra el poder, se agarra de la plata, de nuestra plata en los recursos naturales y empieza a regalar los contratos del Estado. Claro. Con las consecuencias que tenemos ahora. Con las consecuencias que tenemos ¿Regalar ahora. con quiénes? Con nuestra plata, con además. PDVSA y con Petróleos Venezuela. Al comienzo En le el tema regalan de el petróleo a hidrocarburos. ellos. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? ¿Se acuerdan de Liquimuni? Sí. Ese pozo petrolífero, cero, no hay nada, papá, y hemos El gastado mar de gas cuánto. no había. ¿Dónde están los valientes venezolanos y dónde están, ¿no es cierto?, los impulsores del petróleo para Bolivia? Y ese es el modelo de Arce ¡Nos han Catacora. mamado! Ese es el modelo de Arce Catacora, la ortodoxia y la violencia. Pero eso Exactamente. es lo que ha elegido Bolivia. 55% ha elegido esto. Exactamente. Y es lo que quiere este país. Y de No. pronto vuelve a elegir ello. Estábamos, 55% de la población ha elegido este modelo. Sí, pero ¿te acuerdas que hace 2 meses atrás hablamos de lo que significa tomar decisiones en situación de ansiedad y de necesidad por escasez? Y Ese estábamos es en ese momento. Eso es el 2020. 19. Sí. Ahora, yo no voy a eximir al electorado, a 2/3 del electorado boliviano, de votar en una situación de ignorancia deliberada y también de ansiedad. Porque es cierto, los bolivianos no votamos con un horizonte de 5 años de quién va a gobernar y qué decisiones van a tomar. Tomamos con la decisión de que la próxima semana alguien nos tiene que dar plata. Y hasta ese sentido, las primeras 3 semanas de su mandato, Arce cumplió su promesa. Pero ahora se nos traicionó, ya 1 año después. Ahora, ¿de que el electorado boliviano reacciona? Claro que sí, por eso te estamos diciendo. ¿Pero por qué? La percepción dato que más, es- estoy simplemente complemento datos a lo que dices. Sí. Fíjate, señores, el 2014 le entraba a Bolivia 6.600 millones de dólares del gas por plata, de exportación de nuestro gas. Y gastábamos en gasolina y diésel 1.000 millones. Por lo tanto, ¿cuál era el sobrante y el excedente? No hay 5.600 millones. Ahora, ¿cuánto es? Gastamos 4.000 millones comprando diésel y gasolina y generamos 2.800 millones. Si antes había un superávit de 5.600.000 dólares, ahora hay un déficit de 2.800.000 dólares. Sí. O Eso perdón, es- de 1.200.000 dólares. Eso es lo que la cabeza ¿Te de la das mayoría... cuenta? la Por mayoría eso no de hay los dólares. evistas, claro, eso es en la cabeza de la mayoría de los evistas y los proevistas, es el auge que puede volver. No va a volver el auge, por favor, despierten. Pero a lo que quiero decir es esto, mira. Si ya no te acompaña lo económico y tampoco lo político, ¿qué A eso pasa? voy. La gente Estalla. empieza a calificarte negativamente. Claro. El nivel de aprobación de Luis Arce Catacora es 18%, Es el 20%. antepenúltimo peor presidente de América Latina. Sí, entonces, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué hace el Arce? tercer penúltimo. Sí. Nos agarra y nos dice a Por los eso, bolivianos que antepenúltimo. desconfiamos, que vivimos la incertidumbre, que ya no creemos en él y en sus mentirotas, ¿no es cierto? Nos dice conspiracionistas. Claro. Nos dice, no solamente conspiracionistas, golpistas. Y claro, hay un grupo chiquitito en este país de aproximadamente entre 15 y 17% que son unos locos, ¿no? Fácilmente. Tus colegas del búnker que andan pidiendo la renuncia del presidente o tumbarlo al presidente. Eso creo que es un acto de imbecilidad superior en lo que es política, porque es provocación, es una provocación injustificada, pero además peligrosa para lo que es la democracia, porque además juega. Es una derechización muy Sí, absurda. Muy absurda, porque además le juega a Arce Catacora. Claro. Y cuando Arce Catacora Chocho te Arce dice, Catacora. claro, porque fuerzas antipatrióticas, ¡pum!, sale el búnker con esa payasada, ¿no? Claro. Cuando en realidad la mayoría del país sí estamos pesimistas, sí estamos descreídos de su gobierno, de su mandato y de sus Pero posibilidades. queremos que termine su gestión. Pero queremos que termine su gestión. Queremos que termine su gestión. Y eso falta todavía 1 año y medio. Ya estamos en 1 año y medio, ¿no? Y el siguiente año ya se ha electoralizado el país. Y la situación es muy complicada. Y me asusta cuando me dice justamente todo lo que me estás comentando. Vuelva conmigo, Roberto, por favor. El panorama es muy incierto y todos los jueves tenemos este análisis, esta cobertura y este diálogo con nuestros invitados que nos enseñan y nos plantean una mirada distinta quizás a la que usted está escuchando en diferentes medios y espacios. Es importante tomar nota de lo que están diciendo porque de alguna manera también se están cumpliendo todo lo que se ha venido diciendo durante este tiempo en este espacio con nuestros analistas. Les pedimos siempre que tome nota, por favor. Será hasta la próxima semana que nos permita poder encontrarnos, Dios quiera, con mejores expectativas, no en este ambiente tan belicoso en el que estamos, porque la gente también está empezando a sentirse exasperada con lo que está viviendo. Ojalá encontremos la solución y la calma. Yerko, gracias por visitarnos, como siempre, hasta el siguiente
Sí. Hasta el siguiente Pero déjame jueves. cerrar. Lo mismo digo a Diego. Pero déjame cerrar, y creo que es Por lo favor. que sabe Diego, pero no cerremos con tanto pesimismo. A ver, mira lo que ha pasado la semana pasada. Dos fuerzas antagónicas, incluso la tercera, que es medio loca, que es Creemos, ¿no? Han encontrado la posibilidad de generar un consenso y una coalición circunstancial para recuperar la autonomía del poder legislativo. Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno. Porque eso te muestra que en el horizonte las fuerzas políticas de oposición, Solo de las que complemento. tanto decimos, Empezamos a tienen una pesar de la mirada. debacle a olfatear democracia. Ahí está, mira eso. Es ahorita durísimo, ¿no? Está ahorita durísimo. Siempre al final del túnel está la luz, ¿no? Vale. Y esa luz tiene que Sí, proyectarse. Churchill decía, a veces puede ser un tren, pero, Puede chocarte con un tren. Sí, claro. Gran Churchill. pero lo que acabas de decir, Diego, ya un se placer. visualizan fuerzas de salidas democráticas, Bien. eso me parece que es bueno. Gentiles amigos, muchísimas gracias por su tiempo, Y que lo por disfruten. su mirada. Gracias Valeria, Roberto. Chile, nos vemos el día de mañana con más. Pásenla bien, permiso. Buenas tardes, Bolivia. Pero has dicho bien que... Encontrados con la información. Encontrados con la amenidad. Encontrados con usted. Gracias por su preferencia. Lo esperamos de lunes a viernes. Buenas tardes. Encontrados.